Dios les bendiga. Habla la pastora Lourdes Gobeo. Vamos a compartir en esta hora la Escuela Bíblica de Adultos. Entramos en la quinta unidad, Palabra, Amor y Servicio. Corresponde la lección 18, Inspírate en la palabra de Dios. El fondo bíblico, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al capítulo 4, verso 2. El texto áureo para esta lección está en segundo de Timoteo, capítulo 1 y verso 5, que dice de la siguiente manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Al discutir la clase, debemos tener unos objetivos en mente. Debemos de tener en mente, tener claro lo que es la inspiración divina de las escrituras. También tenemos que tener conciencia de los frutos que produce la palabra de Dios. Igual manera que pues tener presente que nosotros como iglesia tenemos que predicar, ¿verdad? Que prediquemos a todos la palabra de Dios. Hay un vocabulario que es importante también tener en claro. Por ejemplo, cuando se habla de la palabra de Dios, el término puede ser entendido como la ley de Dios, que comenzó a tener su forma escrita con Moisés. También podemos entender la palabra de Dios como su voluntad o su mensaje, el mensaje dado a una persona y pueblo a través de sus mensajeros. Podemos también considerar como palabra de Dios la Biblia en su totalidad, denominada como las Escrituras. Y lo más presente que debemos tener es que Cristo mismo es la palabra. Cristo que se reveló como el verbo encarnado de Dios, como la palabra encarnada de Dios. El concepto de la perfección, que aunque anteriormente lo hemos discutido, ¿verdad? De lo que significa ser perfecto, no es conforme a lo que a veces pensamos, que es no tener ninguna falta, ¿verdad? Porque en ese sentido, ser perfecto es ser santo. Y solo Dios es santo o perfecto. Ahora bien, como dice en Juan 1:16, dice, y de su santidad y perfección revelada en Cristo tomamos todos, teniendo en cuenta que esa perfección se entiende como la plenitud y teniendo claro que Cristo es entendido como el verbo de Dios. En el diccionario aparece la definición de perfecto cuando se utiliza como adjetivo. Por ejemplo, dice que tiene todas las cualidades requeridas o deseables. Cuando se habla de un perfecto caballero o cuando también se habla de una obra de arte que es suntuosa y técnicamente perfecta. También la perfección desde el punto de vista como ideal. Por ejemplo, dice que es muy adecuado para un determinado fin. Y el ejemplo que da el diccionario dice, los vestidos largos son perfectos para las actividades formales. Y ahí pues es como el ideal del vestido largo, es lo ideal para las actividades formales. Es decir, que el término se puede usar desde varias vertientes. La perfección en el sentido bíblico puede entenderse también de varias formas. Por ejemplo, cuando habla de Noé, dice Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahí la perfección va ligada al caminar con Dios. También en Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí
y sé perfecto. De nuevo, en la perfección, en la exhortación a ser perfecto, está vinculada con el andar delante de Dios. Es decir, que hay implícita una dinámica, hay una acción. Cuando el joven rico se acerca a Jesús y tiene ese diálogo que nosotros pues conocemos, mire lo que el Señor le dice. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. De nuevo, la perfección está vinculada a una acción que se usa con el símbolo de andar, como cuando hablamos de caminó con Dios o camina delante de mí, en el caso de Noé y de Abraham en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús en el Nuevo Testamento le dice al joven, si quieres ser perfecto, anda. ¿Verdad? Y entonces, ese andar, ¿qué significa? Pues en este caso en particular, vender lo que tiene y darlo a los pobres. La acción, ven y sígueme. Así que cuando hablamos de la perfección, se entiende también en el caminar con Dios. Todo el proceso de enseñar, redarguir, corregir e instruir tiene como objetivo llevarnos a ser como Dios. Importante, no es ser Dios, sino ser como Dios. Son dos cosas muy distintas. Ser como Dios es emular, seguir el ejemplo de Dios. Ser Dios es querer, es pecado, ¿verdad? Hay que querer endiosarse, hacerse uno mismo como si uno fuera Dios y querer ubicarse en el mismo plano que Dios. Tenemos que tener claro que no es lo mismo ser como Dios, es decir, imitar, procurar, seguir el ejemplo de Dios, a ser Dios, a endiosarse. Y no es sino a ser como Dios. Y ese Dios que restaura al pecador perdido para que disfrute de una nueva naturaleza. Todo cuanto ha hecho Dios, lo ha hecho perfecto. Su obra de redención fue perfecta y no necesita agregados. No tenemos que estar añadiendo, ni quitando, ni poniendo reglas, porque Él hizo una obra de redención perfecta. La Biblia es un libro perfecto y por medio del Espíritu Santo nos lleva a una regeneración perfecta de nuestro ser. En ese camino estamos desde el día que creímos en el Señor hasta que vayamos a su presencia, en esa regeneración perfecta que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Es bien importante, y recuerden que eso se mencionó entre los objetivos de la clase, tener claro lo que es inspiración divina. Las escrituras son inspiradas por Dios. La palabra griega usada aquí literalmente significa soplada por Dios, hecha con el aliento de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, leemos que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra griega traducida por inspirados es feromenoi y significa cargados, llevados. Es decir, que los escritores de la Biblia eran cargados en brazos del Espíritu Santo cuando escribían la Biblia a fin de ser libres de todo error. ¿Verdad? Es una metáfora muy bonita, ¿verdad? Así, comparados con que los hombres, los seres humanos inspirados, están cargados y están siendo llevados por Dios en brazos del Espíritu Santo. Nos parece una cosa maravillosa. Habiendo dicho eso, entonces entramos con el análisis de la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versos 14 al 15a, es lo que vamos a entrar de lleno en esta hora,
Y esos dos versos, podemos ver en ellos la exhortación a persistir en la palabra aprendida. Mira qué interesante. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ese verso 14, ¿verdad? Nótese que aprender no basta. Lo aprendido debe ser aplicado al corazón por el Espíritu Santo, para que uno también llegue a estar convencido. Por eso es que dice, te persuadiste. Es que a través del estado de conciencia, uno se convence. ¿Y quién nos convence? El Espíritu Santo. Dice que para llegar a estar convencido, con una convicción que transforma la vida. Es decir, que no solamente lo que es aprendido, porque lo aprendido es lo que nos enseñan, pero eso que nos ha sido enseñado tiene que persuadirnos, tiene que convencernos para nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, a abrazar ese convencimiento que es lo que va a redundar en una vida transformada. El consejo dado aquí le advierte que él debía rechazar las novedosas, refiriéndose a Timoteo, ¿verdad? Pablo a Timoteo, debía rechazar las novedosas enseñanzas de los maestros judaizantes. Hemos visto muchísimas veces de cómo desde los inicios de la iglesia siempre había falsos maestros que trataban de persuadir, de desviar la sana doctrina, la enseñanza escritural para darle interpretaciones y matices que no iban conforme a lo que realmente establece la palabra de Dios. Los falsos maestros de ayer son iguales a los de hoy, ya que todos de una forma u otra ignoran la promesa de salvación anunciada en las escrituras. Y esa promesa de salvación anunciada en las escrituras fue cumplida en Jesucristo. Eso es lo fundamental de la sana doctrina. Vemos en Juan 5, los versos 46 y 47, donde Jesucristo mismo dice, si ustedes me creyeran, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí también. ¿Ve? Cuando dice, si creyerais a Moisés, me creerían a mí también, porque de mí escribió él. Cuando Jesucristo está hablando con los fariseos. La palabra nos hace sabios, como dice en el verso 15, en la segunda parte del verso 15. Dice que esa palabra, dice, las cuales, refiriéndose a las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es importante notar que esa sabiduría no es para hacer alarde de conocimiento, no es para hacer despliegue de conocimiento. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto. La sabiduría que desciende de lo alto es la sabiduría que nos lleva a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Sabiendo y entendiendo, como dice el verso 16, la primera parte del verso 16, que las escrituras son inspiradas por Dios, como hemos ya comentado. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque todas las escrituras hablan de Cristo y declaran que Él es el enviado de Dios para salvar al mundo. El mismo Cristo que enseñó a los caminantes de Maús que todas las escrituras hablan de él. Es el mismo Cristo que nos habla hoy y nos dice que desde la escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios, porque todas las escrituras dan testimonio de Jesucristo y de su plan de salvación. Ahí tenemos el fondo bíblico, en este caso en Lucas 24,
los versos 22 al 27. La palabra que se traduce inspirada por Dios y que ocurre solamente aquí, indica, ¿verdad?, que debe su origen y contenido al aliento divino, al Espíritu de Dios. Los autores humanos fueron guiados poderosamente por el Espíritu Santo. Como resultado, lo que ellos escribieron no solamente carece de errores, sino que es de valor supremo para el ser humano. Es todo lo que Dios quiso que fuera. Constituye la infalible regla de fe y práctica para la humanidad. También la segunda parte del verso 16 y el 17 nos habla del fruto del conocimiento de las Escrituras. Y dice que la Escritura, la palabra, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, lo que muchas veces como que no es de nuestro agrado, pero es necesario que así sea, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese nuevamente cómo la palabra perfecto está ligado al concepto enteramente. Es decir, que si es perfecto, es perfectamente preparado para toda obra. Es enteramente preparado para toda obra, toda buena obra. De manera que perfección está ligado, en este caso en particular, a la totalidad. Ser perfecto es estar en la totalidad, es estar enteramente preparado. Queremos estar perfectos, que todo hombre de Dios sea perfecto, pues tenemos que estar enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cómo se consigue eso? A través de la administración del Espíritu Santo, de la Escritura, de la presencia misma de Jesucristo en nuestras vidas. Importante. Estos son conceptos que tenemos que tener bien claro. La palabra de Dios manifestada por Cristo como espíritu y vida tiene poder para transformar al ser humano y santificarlo. La transformación obrada por la palabra de Dios comienza con el redarguir de pecado a la persona, quien una vez redarguida se corrige e instruye en la justicia de Dios y se capacita para realizar toda buena obra. Esa es la verdadera transformación. La transformación obrada por la palabra de Dios comienza con redarguir de pecado a la persona, quien una vez redarguida se corrige e instruye en la justicia de Dios y se capacita para realizar toda buena obra. Se ve, ¿verdad?, cómo todo es consecuencia una cosa de la otra. Si un predicador enfatiza en demasía el pecado y oculta el amor perdonador de Dios, hace daño a la gente que lo escucha. Si un predicador enfatiza el amor de Dios, pero ignora que los seres humanos somos pecadores, también hace daño. En cambio, si un predicador expone las consecuencias graves que para la vida el pecado causa y sensibiliza a las personas al amor de Dios que perdona y recrea la vida, hace bien. Es decir, que es un mensaje de balance, de establecer en balance en que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado,
pero no vamos a sentirnos pecadores de tal manera que eso nos aflija al punto de creernos inmerecedores de la gracia, sino es establecer un balance. Es que la palabra del Señor es palabra de balance y es como dice ese renglón número 3, donde tenemos que tener claro las consecuencias graves de lo que el pecado causa, pero a la misma vez tener la sensibilidad y saber y reconocer que el amor de Dios perdona y nos recrea a una nueva vida. Y eso, ese mensaje hace mucho bien. El Señor nos continúe bendiciendo.